Evangelio de hoy. Tema: Jesús libera a un hombre con un espíritu inmundo. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfermedades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los invasores extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor, no buscaron salvarse a cualquier precio de la tortura. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedrados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron errantes de una parte para otra, sin otros vestidos que pieles de corderos y de cabras, falto de todo, oprimidos, maltratados. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios nos reservaba algo mejor y no debían llegar al término sin nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos! Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos».
y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. En el Evangelio de hoy vamos a meditar un largo texto sobre la expulsión de un demonio que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Hoy hay mucha gente que se sirve de estos textos del Evangelio sobre la expulsión de los demonios para dar miedo a la gente. Es una verdadera lástima. Marcos hace lo contrario. Como veremos, Marcos asocia la acción del poder del mal a 4 cosas: al cementerio, o lugar de los muertos; al puerco, que era considerado un animal impuro; al mar, que era visto como símbolo del caos de antes de la creación, el caos que destruye la naturaleza; a la palabra legión, nombre de los ejércitos del Imperio Romano, el Imperio Romano que oprime y explota a la gente, y ahora Jesús vence el poder del mal en estos 4 puntos. La victoria de Jesús tiene un enorme alcance para las comunidades de los años 60, época en que Marcos escribe su Evangelio. Las comunidades vivían perseguidas por las legiones romanas, cuya ideología manipulaba las creencias populares relativas a los demonios para dar miedo a la gente y conseguir la sumisión. El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Los versos iniciales describen la situación de la gente antes de la llegada de Jesús. Marcos describe el comportamiento del endemoniado y lo asocia el poder del mal al cementerio y a la muerte. Es un poder sin rumbo, amenazador, descontrolado y destructor, que da miedo a todos, priva a las personas de conciencia, de autocontrol y de autonomía. Ante la presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído, Marcos acentúa la desproporción total. El poder, que antes parecía tan fuerte, se derrite y se derrumba ante Jesús. El hombre se cae de rodillas, pide que no se le expulse de la región y entrega hasta su nombre, Legión. A través de este nombre, Marcos asocia el poder del mal al poder político y militar del Imperio Romano que dominaba el mundo a través de sus legiones. El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos. Solo consigue ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Eran 2000 puercos. Según la opinión de la gente, el puerco era símbolo de impureza, que impedía al ser humano relacionarse con Dios
y sentirse acogido por él. El mar era símbolo de caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, amenazaba la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitaban al mar es extraño y difícil de entender, pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía ni consistencia. Quien cree en Jesús ya venció el poder del mal y no precisa tener miedo. La reacción de la gente del lugar, alertada por los porqueros que se ocupaban de los puercos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del poder del mal, en su sano juicio. Por esto piden a Jesús que se aleje. Para ellos, los puercos son más importantes que el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. Lo mismo ocurre hoy. El sistema neoliberal se interesa muy poco en las personas. Lo que importa es el lucro. Anunciar la buena nueva es anunciar lo que el Señor ha hecho para ti. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice: vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Esta frase de Jesús, Marcos la dirige a las comunidades y a todos nosotros. Queridos hermanos, al hombre curado, Jesús le dijo: vete a casa, a tus amigos, y diles cuánto ha hecho el Señor por ti. También nosotros digamos a nuestros amigos y familiares cuánto ha hecho el Señor por nosotros. Ahora recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú eres el origen y el fin de todo, el auténtico sentido de nuestra existencia y la meta de todo lo que hacemos. Te pedimos hoy, sácanos de nuestros pequeños mundos, creados por nosotros a nuestra medida, y ábrenos a ti y a tu reino. Sé tú mismo para nosotros la perla preciosa de nuestras vidas, y que cada persona a nuestro alrededor sea como el caparazón en el que encontremos esa perla, que es Cristo y eres tú, que viven y reinan con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.